vamos a culminar el tema de clusters. O sea, con esto culminamos el tema de multiprocesadores, el procesamiento en multicomputadoras o multiprocesadores. En la clase anterior habíamos avanzado en la definición conceptual de todo esto. Vamos a entrar a ver ahora algunos más de los detalles que corresponden manejar respecto a la tecnología cluster. Entonces, por supuesto tenemos conjunto de servidores, puede ser un solo equipo de ingreso, puede ser múltiples, y todos los nodos de trabajo que son los que van a realizar el procesamiento al cual, que le va a ser derivado desde los servidores que van a ser los encargados de repartir el trabajo. Hay una capa muy importante, lo vamos a mirar ahora, que es el middleware y la red de conexión. Entendamos, lo que estamos hablando acá en un clúster es un conjunto de equipos que van a realizar el trabajo en forma distribuida, o sea, cada uno de los nodos de trabajo lo va a hacer y el servidor o los servidores o el conjunto de servidores van a encargarse de distribuir los procesos que tienen que hacer cada uno de ellos. Esta es la idea del clúster. Por sobre el sistema operativo tenemos una capa de software, que es la capa de administración del clúster propiamente dicho, que se denomina middleware. Vamos a trabajar un poco sobre esta idea. Entonces, ¿qué es el middleware? Es el software, es la capa que provee. Nosotros hablamos con el middleware y el middleware habla con el sistema operativo del clúster, del servidor del clúster. Los primeros clústers obligatoriamente eran Symmetric Multiprocessor, SMP, y tenían el servidor o los servidores el mismo sistema operativo. Actualmente no, actualmente nosotros podemos tener múltiples sistemas operativos en los distintos servidores y va a ser el middleware el encargado de administrar todo esto. Y nos va a dar dos componentes fundamentales que nos va a dar el middleware, que es el SSI y el SA. El SSI, Single System Image, es lo que nos presenta a nosotros el clúster. O sea, yo, usuario, no veo si lo que tengo atrás es un clúster o lo que tengo es una gran computadora. Esta es la clave, lo esencial. O sea, si no tengo SSI, no tengo clúster. Yo no programo para un clúster. Yo no veo el conjunto. Esta es la enorme diferencia entre los sistemas de multiprocesadores y el clúster. En los sistemas de multiprocesadores yo programo para los multiprocesadores, tengo en cuenta todo esto. En el sistema de clúster, el que se encarga de administrar todo esto es el middleware. Y esto es esencial porque esto nos va a dar la escalabilidad. Esto nos va a permitir avanzar en poder incorporarle más equipos a nuestro clúster sin que tengamos que tocar para nada el software que nosotros desarrollamos al respecto. Entonces, yo tengo un solo punto de memoria, yo programador, yo usuario. Tengo un solo punto de entrada, una sola interfaz, un solo espacio de memoria, va a haber un solo gestor de trabajos, un solo sistema de archivos, espacio, etc. O sea, yo trabajo contra una sola computadora. Que esa computadora sean
4 computadoras, 100 computadoras, 1000 computadoras, 1.000.000 de núcleos. Para mí es absolutamente transparente. Yo trabajo contra una computadora conceptualmente hablando. Y el SA, va a ser muchas herramientas que están por sobre el sistema, van a interactuar con esa herramienta del sistema operativo y que se van a encargar fundamentalmente de la performance. Los procesos pueden migrar dentro del clúster de un equipo a otro, a los efectos lograr el balanceo de carga. Se puede romper un equipo y entonces lo tengo replicado, voy a manejar la tolerancia a fallos. El clúster puede ser estático o puede ser dinámico. La mayoría de los clústeres son dinámicos y permiten que se den de alta o baja nodos durante la ejecución de los procesos. Y el otro componente fundamental va a ser la conexión que tenemos entre los rodos, la red de conexión. Entonces, el clúster, tenemos, ejemplo simple, es un solo sistema operativo, un solo servidor con su sistema operativo, típicamente un Linux, conectados en una red LAN, una red Ethernet, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y por sobre el sistema operativo lo que vamos a tener es una capa, que es la que define el clúster, por ejemplo Beowulf, para nombrar uno de ellos, vamos a ver varias de ellas en otras diapos más adelante, que se van a encargar de hablar con nosotros y transmitírselo al sistema operativo. Esto es lo esencial. O sea, tenemos una capa, que es la capa middleware, y cuanto más grande sea el clúster, lo que nos puede llegar a pasar es que tengamos toda una estructura de árbol de middleware para hasta llegar a los sistemas operativos, los servidores y luego a los nodos o puestos de trabajo. Para que el clúster funcione, todo esto tiene que estar conectado entre sí. Entonces tenemos o bien para un clúster pequeño en una empresa a nivel LAN, simplemente una red de Ethernet con las placas comunes, y nuestro software de clúster se va a encargar de utilizarla, o en la medida que fueron creciendo los clústeres pasamos a desarrollar directamente redes especiales para ellos. Ethernet tuvo dos avances, tuvimos el Fast Ethernet y luego el Gigabit Ethernet. Acá estamos hablando de redes de conexión entre los equipos a niveles del Gigabit. Y después redes muy especiales como la InfiniBand, que son diseñadas para clústeres. Nosotros las mencionamos, en realidad esto pertenece a la materia de redes, propiamente dicho. ¿Cómo se conectan los equipos en sí? Tenemos múltiples topologías, o sea, múltiples formas de hacerlas. Esta es la más común de todas. Uno de estos equipos es el servidor. O sea, un clúster no es un peer-to-peer. En un clúster hay un equipo servidor, los demás dependientes, y lo que tenemos es una red de Ethernet común que va a trabajar sobre esto. Otro de los mecanismos va a ser una topología de estrella. Uno de los equipos va a ser el servidor y lo que vamos a tener aquí es un switch, de forma tal que
eliminemos el problema que tenemos en el sistema Ethernet de que transita por la red todos los paquetes para todos. Cada uno va a mandarle al switch y el switch se los va a enviar al que corresponda. Esto es muy caro porque requiere mucho equipamiento cuando el clúster va creciendo. Esta es una ideal, que es la topología en malla, donde todos los equipos se pueden conectar con todos. Esto es lo ideal, es típicamente acá lo que vamos a tener el servidor, que va a tener un solo paso para conectarse con todos los equipos, y los equipos pueden conectarse todos contra todos en una especie de malla, que esto es lo que permite fácilmente la migración de procesos, de forma tal de tener un correcto balance de carga, de que todos los equipos estén trabajando en forma similar. ¿Por qué un equipo puede tener menor carga de trabajo que otro? Bueno, por ejemplo, se distribuyó la carga en forma uniforme, pero falló uno de los procesos, con lo cual uno de los equipos quedó libre y entonces puede derivarle parte de su trabajo a los demás equipos. La topología en anillo, la famosa token ring, muy usada por IBM, en realidad tiene la ventaja de permitir acortar camino contra la Ethernet. Luego tenemos esta estructura que es una topología de árbol muy conocida por ustedes, que en realidad lo que nos permite, bien administrado, es que los caminos sean muy cortos. Entendamos, acá la red es un enorme cuello de botella en un clúster. Acá tenemos un árbol binario, pero no tiene por qué ser un árbol binario, puede ser un árbol B. Simplemente esto es más fácil de dibujar. Y esta es otra estructura de árbol utilizada por alguna tecnología. Quiero que entiendan, todos estos son middlewares. Estos son los nodos de trabajo. O sea, acá lo que nosotros tenemos son servidores, middleware, servidores y equipos de trabajo. Son los puntos que tenemos acá. Se distribuye toda la carga. Y uno dice, ¿cuándo estamos trabajando con esto? Bueno, cuando nosotros tenemos clusters de miles de nodos de puestos de trabajo. Entonces allí sí nos vamos a encontrar con la necesidad de este tipo de topologías un poco más complejas. No es un todos contra todos. O sea, estos equipos, estos servidores se conectan entre sí. Acá cada uno de los middleware se va a conectar con uno de los servidores de este nodo y así sucesivamente. Otro tipo de topología que tenemos es la topología tipo toro. Esto, acá estamos hablando de que vamos a estar a 2 nodos de distancia de cualquiera de ellos. La topología toroidal. Y cuando trabajamos en 3D nos vamos a encontrar con este tipo de conectividad. Esto a su vez va a estar un poquito más complicado. Acá nos estamos salteando todos los switches. En realidad cada uno de estos puntos es un switcher que tiene a su vez toda una serie de nodos de trabajo conectados entre sí. De la topología que nosotros usemos va a permitir el balance de carga, la distribución de carga y nos va a dar a nosotros la potencialidad al respecto. Para tener una idea de qué estamos hablando, los superclusters, si bien este equipo formalmente hablando no es un clúster, Telluride es un multiprocesador, los otros 4 sí, estamos hablando de para el año 2019 las 5 mayores computadoras del mundo. Entonces, la primera, la Summit, va a trabajar con la red InfiniBand y va a trabajar con familia de procesadores. Los vectoriales son NVIDIA y los escalares son los Power System
de IBM, y este es el número que yo quiero que vean. Estamos hablando de 2,5 millones entre la suma de CPU y GPU. 2,5 millones entre CPU y GPU. Esta familia está hablando de 10 millones. La que está trabajando es un tipo de clúster, es un multiprocesador, 10 millones de núcleos. Es lo que estamos trabajando. Es la tercera en capacidad de potencia. Estas dos son estadounidenses, estas dos son chinas. Pero si bien esta es China, trabaja con la familia de procesadores Intel. Y esta creo que es suiza, ¿no? Pero igual estamos trabajando con la familia Acción. Y las redes InfiniBand. Acá no, estamos trabajando con otras familias de redes. Y acá hay un desarrollo particular específico. Este es el poder que tenemos. 10 millones de núcleos, 2,5 millones de núcleos. Esto es lo que maneja un clúster. Por eso la topología de conexión es tan importante. La conexión entre uno y ellos, fíjense que si nosotros tuviéramos una, vamos a ir a anteriores, una estructura de árbol, tardaríamos muchísimo en pasar mensajes, igual que en esto. Estas son todas topologías para clúster pequeños. Acá sí ya estamos hablando con topologías para clústeres, grandes equipamientos, y trabajamos con esto. Existen también topologías que trabajan con configuración en 4D. 4D no la podemos ver, pero sí la podemos, son los hipercubos, y los podemos hacer la conexión al respecto con ellos. Entonces, para ir terminando, para que este video no se haga muy largo, de esto estamos hablando cuando estamos hablando de un clúster. Estamos hablando de una gran cantidad de computadoras con equipos servidores que las administran, y con software especial y con toda la capa de middleware que nos muestran todo este monstruo a nosotros como una computadora. Nos muestran una sola interfaz, un solo espacio de direcciones, etcétera, pero que tiene una enorme capacidad de cómputo, y por sobre todas las cosas es escalable, y es escalable en forma dinámica. O sea, quizás para el 2020 alguno de estos clusters que vimos acá tenga el doble de la cantidad de procesadores. Eso no es cuestión de dinero exclusivamente, es cuestión de cuánta plata yo pongo para armarlo. Todos los grandes centros de cómputo mundiales están estructurados sobre clusters. Todos los sistemas de las grandes empresas tipo Google, etcétera, están armados sobre clusters. Hoy en día no se concibe la computación sobre esto, y entonces vamos capa sobre capa sobre capa. Sobre la capa de los sistemas operativos tenemos la capa de los clusters. Hay una diapo que son los distintos proveedores pero no la tengo. No. No la cargué, los distintos, no la cargué. Bien, no importa, después la menciono. Beowulf es uno de los primeros clústeres que se armó sobre Linux. Todo lo que ustedes están viendo en esta supercomputadora, etcétera, se arma todo sobre Linux.
con versiones de Linux para clusters, por varias razones. Primero, porque Linux funciona muy bien en ese aspecto y es muy retocable por ser un software abierto, y aparte porque es libre, entonces no tengo todo el costo de todas las licencias. Hay clusters sobre servidores Windows, por supuesto. Windows Server tiene todo paquete de software para armar cluster con Windows Server, eh, y es software propietario al respecto. Bien, espero que le quede claro. Las dudas que les hayan quedado, por favor, planteenlas en el Moodle. Nos vemos.